Fisiología y fisiopatología del mecanismo ácido-base en el perro. En este video abordaremos temáticas relevantes sobre el equilibrio ácido-base en el organismo, tales como: ¿qué es el equilibrio ácido-base y cuál es su relación con el pH? Fisiología y fisiopatología del equilibrio ácido-base. ¿Qué mecanismos actúan para mantener este equilibrio? Alteraciones del equilibrio ácido-base. ¿Qué ocurre si el pH aumenta o disminuye fuera del rango normal? Y finalmente, conclusiones. El equilibrio ácido-base en el organismo se refiere a todos los procesos químicos y fisiológicos que mantienen constante la concentración de electrolitos hidrogeniones, también conocido como potencial de hidrogeniones, expresados en unidades pH, en una solución, la cual se expresa matemáticamente como el logaritmo negativo de la actividad de los iones hidrógeno. A diario, el metabolismo genera una gran cantidad de ácidos, por lo cual es de suma importancia la regulación del pH. Los valores del pH deben mantenerse en márgenes muy estrechos y próximos a la neutralidad, variando ligeramente según el órgano, célula o compartimiento intercelular analizado, con límites precisos que en el caso del perro van desde pH de 7,35 a 7,44. La regulación de hidrógeno es uno de los aspectos más importantes dentro de la homeostasis, ya que pequeños cambios en los iones de hidrógeno pueden producir grandes alteraciones en el cambio enzimático, en la regulación celular de metabolitos y minerales y en la conformación de componentes estructurales y biológicos, así como la captación y liberación de oxígeno. Si no conocemos la concentración de hidrógeno, el pH se puede calcular mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch, conociendo los valores de bicarbonato y de la presión parcial de dióxido de carbono, donde la pK es la tendencia de las moléculas en disociarse. Como la finalidad es mantener el pH alrededor de 7, los amortiguadores que tengan un pK próximo a ese valor serán un buen buffer. Cualquier perturbación en el rango de pH de la sangre arterial desencadena la actuación del sistema de buffer, tampones o amortiguadores existentes en el medio interno y externo de la célula. Esto sumado a la acción de las respuestas compensatorias pulmonares y renales. Tanto amortiguadores como la respuesta compensatoria pulmonar realizan correcciones rápidas del pH sanguíneo, mientras que los riñones controlan la homeostasis ácido-básica y excretan el exceso de iones de hidrógeno. Sistema de buffer ácido-básico. Un amortiguador es una sustancia capaz de dar o recibir iones de hidrógeno con facilidad. Representa la primera línea de defensa ante los cambios desfavorables de pH gracias a la capacidad que tienen de captar o liberar protones inmediatamente en respuesta a las variaciones de pH que produzcan. Un sistema tampón es una solución de un ácido débil y una base conjugada. Los amortiguadores fisiológicos se conforman por amortiguadores orgánicos, tales como el sistema de hemoglobina, aminoácidos y proteínas, y amortiguadores inorgánicos, como los fosfatos y el sistema bicarbonato ácido carbónico. Considerado el amortiguador más prevalente y da cuenta del 50% de los hidrogeniones que ganan acceso a los líquidos corporales, ya que está presente en todos los medios tanto intracelulares como extracelulares. Si bien este posee un pK de 6,1 alejado del pH fisiológico de la sangre, es un sistema muy eficaz debido a la relación bicarbonato ácido carbónico es muy alta, 20:1, proporcionando una alta capacidad tampón frente a los ácidos. Además, se describe como un sistema abierto, es decir, la concentración de cada uno de los dos elementos que lo componen son regulables. Esto hace que la suma de sus concentraciones de ácido y de la base no sea constante, lo cual aumenta su capacidad amortiguadora. La titulación de los amortiguadores por los hidrogeniones determina que el bicarbonato se ha convertido en ácido carbónico y luego en dióxido de carbono y agua, por ende la cantidad de iones de bicarbonato corporal se reduce. El hidrógeno remanente se combina con otros amortiguadores cuya participación gobernada por el principio isohídrico. Como consecuencia, no solo las reservas de bicarbonato son disminuidas, otros amortiguadores como las proteínas plasmáticas y la hemoglobina son convertidas en sus respectivas formas ácidas. El déficit de bicarbonato es definido como la cantidad de iones de bicarbonato requeridos para la reposición total de la reserva alcalina corporal. Debido a este proceso es reversible, esa cantidad es equivalente a la cantidad de iones de hidrógeno originalmente agregada independiente de la participación relativa de los varios sistemas amortiguadores. El riñón es la fuente del nuevo bicarbonato, usado para reponer el débito de bicarbonato, por lo cual hace su contribución crucial a la homeostasis de los hidrogeniones. Todos los amortiguadores están interrelacionados y se amortiguan unos a otros, por lo que los amortiguadores de un mismo compartimento van a variar en conjunto ante un cambio en el pH.
Una de las ventajas de este sistema de amortiguación es la rapidez con la que actúa, respondiendo de segundos a minutos. La desventaja es su actuación limitada de compensar en parte el pH y el carácter temporal de su efecto, debido a que su acción amortiguadora se ejerce a expensas de disminuir su concentración durante las sucesivas reacciones. Como no son capaces de extraer o retener ácidos o bases, con gran frecuencia hay que recurrir a los sistemas de compensación. Sistema de compensación respiratoria. El sistema respiratorio regula el pH por medio de la presión parcial de dióxido de carbono. En el caso del perro, los valores normales de la presión parcial de dióxido de carbono es de 30,8 a 42,8. La principal regulación llevada a cabo por los pulmones es mantener la concentración normal del dióxido de carbono en la sangre. De lo contrario, el dióxido de carbono reacciona con el agua formando bicarbonato, que puede disociarse en agua más ácido carbónico, provocando una alteración de la ventilación pulmonar, pudiendo aumentar o disminuir la presión parcial de dióxido de carbono y junto con ello un aumento o disminución del pH. Al aumentar la ventilación pulmonar, disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, por ende también disminuye el pH. Al disminuir la ventilación pulmonar, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, por ende también aumenta el pH. Los pulmones son un regulador de pH importante debido a su gran rapidez de acción, además de ser el segundo en actuar después de los buffers. Requiere de minutos a horas para activarse, a diferencia del sistema renal que necesita horas o días para lograr su activación, pero su efecto regulatorio no es tan completo, ya que solo modifica el pH por cambios de la presión parcial del dióxido de carbono, sin intervenir en las pérdidas ni ganancias en el hidrogenión, además de no generar nuevo bicarbonato. De esta forma podemos decir que el sistema regulador pulmonar puede generar cambio en el pH en tiempos reducidos, pero con una regulación que solo modifica la presión parcial de dióxido de carbono y no tiene acción directa sobre el hidrogenión ni el ácido carbónico, por lo que es incompleta. Sistema de compensación renal. En los riñones, lo primero que debe ocurrir para evitar la depleción de bicarbonato es la reabsorción. Alrededor del 90% del bicarbonato filtrado es reabsorbido en el tubo proximal, ocurriendo una combinación de la secreción de hidrogeniones desde la célula al lumen, por un intercambio de sodio e hidrógeno ubicado en la membrana apical, y también contribuye la bomba HATPasa. Estos protones se combinan con el bicarbonato filtrado formando ácido carbónico, el cual pasa a dióxido de carbono y agua a través de la vía anhidrasa carbónica luminal. El dióxido de carbono ingresa a la célula tubular proximal especialmente a través de la aquaporina 1, 60%, combinándose con agua, lo cual a través de la anhidrasa carbónica intracelular formará protones que serán secretados y bicarbonato que se reabsorberá. Cada protón secretado genera un ion bicarbonato dentro de la célula, el cual es regresado hacia el capilar peritubular a través del cotransportador sodio-bicarbonato. Si el protón secretado hacia el lumen se combinó con bicarbonato filtrado, el proceso final lleva a reabsorción del bicarbonato filtrado. Los niveles de dióxido de carbono y de bicarbonato en la membrana vasolateral pueden regular este proceso. Diariamente, además de reabsorber bicarbonato filtrado, el riñón debe excretar la carga de ácidos fijos producidos en el organismo. Si esto no sucede, en el organismo disminuiría totalmente el bicarbonato. Los ácidos fijos provienen fundamentalmente de metabolismo proteico, como la glutamina, la cual se obtiene del hígado y se metaboliza en el túbulo proximal para formar amoníaco, pasando hacia el líquido tubular a través de un transporte activo secundario reemplazando al hidrógeno, y de esta manera se permite la producción de nuevos aniones de bicarbonato que se transportan en la membrana vasolateral y su reabsorción. La reabsorción del bicarbonato continúa en la rama gruesa ascendente de Henle, con un 15% de bicarbonato filtrado aproximadamente, y finalmente en el túbulo distal. La excreción de amonio es la respuesta adaptativa de una carga ácida, porque si esta no se elimina de la manera correcta produce acidosis. En el túbulo proximal, el amonio deja la célula directamente a través de un intercambiador sodio-amonio. Este amonio fluye por el lumen del túbulo proximal y la seda delgada descendente hasta llegar a la asa gruesa de Henle, donde se transporta a través del cotransportador sodio-potasio-cloro apical hasta el intersticio medular, donde pasa a amoníaco. En el túbulo colector, el amoníaco del intersticio tubular difunde el lumen, donde al unirse a un protón secretado por la célula intercalada alfa formará amonio, que queda atrapado en el lumen y se eliminará por la orina. Si el amonio formado en el túbulo proximal no se excretara a la orina y retornara a la circulación sistémica, su metabolismo en el hígado a urea consumiría el bicarbonato que se había generado. Alteraciones del equilibrio ácido-base. Los trastornos del equilibrio ácido-base pueden ser causa de numerosos factores como la diarrea,
vómitos, enfermedades renales, respiratorias, afecciones hepáticas o administración de líquidos, lo que produce un desbalance del ácido base normal, causando una desviación del pH sanguíneo. Para entender mejor estos trastornos debemos reconocer los términos acidemia y alcalemia. Estos se refieren de forma específica al pH del líquido extracelular. En la acidemia, el líquido extracelular es bajo y los hidrógenos es superior al normal, mientras que en la alcalemia el pH es mayor y los hidrógenos inferior al normal. Acidosis y alcalosis se refieren a procesos fisiopatológicos que provocan una acumulación neta de ácido o alcali en el cuerpo, y la acidez sanguínea es clasificada en función de la etiología de la alteración, ya sea respiratoria, exceso o deficiencia de ácido volátil como dióxido de carbono, o metabólica, exceso o déficit neto de ácido no volátil, y como resultado existen 4 alteraciones. Acidosis metabólica se caracteriza por la pérdida excesiva de la concentración de bicarbonato plasmático, causada por una producción excesiva o excreción insuficiente de ácidos. Al aumentar hidrogeniones, disminuye el pH sanguíneo y hay una disminución compensatoria del dióxido de carbono, manifestada clínicamente con hiperventilación para disminuir la presión parcial del dióxido de carbono. Ejemplo: los valores de pH normal en un perro es de 7,35 a 7,4 y de bicarbonato es de 18,8 a 25,6. Se consideran valores peligrosos a las siguientes situaciones: el pH sanguíneo menor a 7 y o el bicarbonato menor a 8 miliequivalente. Sus causas pueden ser diabetes mellitus, insuficiencia renal, diarrea o indigestión de ácidos como ácido acetil salicílico y el ácido fórmico. Alcalosis metabólica es un aumento de la concentración plasmática de bicarbonato y excreción masiva de ácidos, lo que produce un aumento en el pH, generalmente provocada por la pérdida desproporcionada de iones cloruro del organismo y una disminución de hidrógeno. Las causas varían desde administración de diuréticos, vómito de contenido gástrico, ingestión de fármacos alcalinos como bicarbonato de sodio, entre otros. Su método de compensación es la reducción de la ventilación para elevar los valores de la presión parcial del dióxido de carbono. Acidosis respiratoria es la retención excesiva de dióxido de carbono ocasionada comúnmente por una hipoventilación alveolar, también conocida como hipercapnia primaria, cuyas causas pueden ser enfisema, fibrosis pulmonar, intoxicación por medicamentos, entre otros. Se puede presentar acidosis respiratoria aguda. Es compensada metabólicamente mediante un incremento de bicarbonato plasmático por medio de un buffer celular, y la acidosis respiratoria crónica, que la compensación metabólica proviene de la reabsorción renal de bicarbonato. La mayoría de los casos de acidosis respiratoria se produce por alteraciones en la eliminación del dióxido de carbono a través de los pulmones. Alcalosis respiratoria es la expulsión excesiva de dióxido de carbono por hiperventilación alveolar, provocando una disminución de la presión parcial del dióxido de carbono, un aumento del pH y una disminución de hidrógeno. Puede ser consecuencia de esfuerzos, fiebre, polipnea sin lesión orgánica, entre otras. El mecanismo de compensación es la reducción de la concentración plasmática de bicarbonato, debido a un aumento de la excreción renal, pero los riñones requieren de varios días para compensar este trastorno. Trastorno de ácido base mixto es coexistencia simultánea de dos o más alteraciones ácido-básicas simples en el mismo paciente. Son habituales en pacientes hospitalizados, especialmente en las de atención de pacientes críticos. Suelen presentar insuficiencia cardíaca o respiratoria, edema pulmonar, insuficiencia hepática, diabetes mellitus o el fracaso multiorgánico. Ejemplos son la acidosis respiratoria más acidosis metabólica, acidosis respiratoria más alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria más acidosis metabólica y acidosis metabólica más alcalosis metabólica. Finalmente, como conclusión, el mecanismo ácido-base es fundamental para mantener el balance del pH en el organismo. Al estar involucrados sistemas como el respiratorio y el renal, es importante mantener este equilibrio correctamente, ya que frente a cualquier alteración se verán afectados procesos celulares, vitales como la respiración y el desecho de hidrogeniones en la orina. Para responder de manera integral, los mecanismos respiratorios y mecanismos buffer actúan de forma inmediata, mientras que el riñón requiere de un tiempo mayor de activación. En conjunto, estos mecanismos tienen gran capacidad de adaptación, por lo que logran actuar de manera óptima frente a los cambios de pH que afectan el organismo.